Recientemente puse a mi hija en la guardería. No quería hacerlo, pero como soy madre soltera, no tengo muchas opciones. Después de dudosas investigaciones, encontré una guardería que parecía encajar bien. Fue dirigido por una niña llamada Wendy y parecía bastante popular en el vecindario, ya que había varios niños allí cuando fui a investigar. Una de las cosas que más me gustó fue el hecho de que tenía cámaras de seguridad instaladas alrededor del centro para que los padres puedan acceder a ellas y vigilar a sus hijos. Rápidamente se convirtió en una obsesión mía. Todos los niños usaban chaquetas que les proporcionaban en la guardería porque el aire acondicionado había estado encendido, por lo que hacía mucho frío allí, pero era fácil saber quién era mi niña. Me encantaba poder ver a mi hija jugar con otros niños mientras trabajaba y me dio la tranquilidad de saber que estaba bien. No podía mantener mis ojos pegados a la pantalla todo el tiempo, pero al pasar vi que había hecho una amiga con la que jugaba casi todos los días e incluso tenía un juguete favorito. Era una pequeña pelota medicinal que ella y su amiga lanzarían de un lado a otro. Jugaban con eso todos los días. Después de aproximadamente una semana, las cosas parecían ir bastante bien. Mi pequeña había empezado a entender el entrenamiento para ir al baño y se portaba mejor de lo que nunca antes había imaginado. No hace falta decir que me impresionó la guardería. Fue entonces cuando ella comenzó a cantar la canción. Ella la tarareó al principio y cuando le pregunté qué era, me dijo que era una canción que le enseñaron en la guardería. Finalmente aprendió todas las palabras y comenzó a cantar. Nos comemos sus dientes y comemos los huesos. Les cortaron la garganta dentro de sus casas. Cantamos esta canción y cuando hayamos terminado, iremos al infierno y ahí nos divertiremos más. Ella lo cantaba todo el tiempo sin importar cuántas veces tuve que pedirle que se detuviera. Me puso la piel de gallina. ¿Por qué enseñarían una canción así a los niños? Al día siguiente, con la canción atrapada en mi cabeza, decidí llamar a Wendy. Quería decirle que desaprobaba esa canción y que no quería que le enseñara eso ni nada parecido a mi hija. Si continuaba, me vería obligado a encontrar una nueva guardería. Mientras miraba a los niños jugar en la pantalla de mi computadora, mi niña jugando con la pelota como siempre lo hacía, tomé mi teléfono y llamé a la guardería. Cuando Wendy respondió, le conté sobre mi preocupación. Ella fue increíblemente educada al respecto y dijo que uno de los otros niños había estado cantando. Dijo que pensaba que era de una película o algo así, pero estaba trabajando para detenerlo, porque esa canción definitivamente no era para niños. Ella dijo que la perturbaba tanto como a mí. Había estado paseando por mi oficina mientras hablaba con ella, y justo cuando nos despedíamos, volví a mirar a la pantalla y noté algo peculiar. Wendy en la pantalla no estaba hablando por teléfono, pero estaba ayudando a un niño con su caja de jugo. Ella se despidió y colgó el teléfono, y yo miré las cámaras, no correspondiendo a su despedida, sino transfigurada en la pantalla frente a mí. Miré a mi hija y ella jugando con su pelota e intenté pensar cuántas veces la había visto tirarla mientras la arrojaban de un lado a otro. No pensé que había visto que eso sucediera mucho, y el niño de la esquina siempre estaba en la esquina, trabajando con el mismo rompecabezas. ¿Cuánto tiempo había estado trabajando en ese rompecabezas? Fue entonces cuando comencé a sospechar que en lugar de ver una transmisión en vivo, había estado viendo una grabación. Saqué a mi hija de la guardería de inmediato. No podía permitirle seguir yendo a esa guardería hasta que descubriera lo que estaba pasando. E incluso entonces aún dudaba si alguna vez la dejaría volver. Mi jefe, que era madre soltera, me permitió una semana para trabajar desde casa para poder vigilar a mi hija y encontrar una guardería. Sin embargo, ella no dejaría de cantar esa canción todas las mañanas, incluso antes de ir a su habitación para despertarla, podía escucharla cantar. Y por la noche, después de acostarla y pensar que estaba dormida, podía escuchar esa canción saliendo de su habitación. Se produjo una y otra vez en mis sueños y en mi cabeza. Me resultó difícil concentrarme en mi trabajo
y en la búsqueda de la nueva guardería. Entonces, cuando finalmente dejó de cantar y finalmente se me fue de la cabeza, mi alivio fue inconmensurable. El silencio llenó la casa y durante varios minutos no pude imaginar nada más pacífico. Era como si me hubiera quitado un peso de los hombros por primera vez en días y finalmente pudiera aspirar una bocanada de aire. Cuando se rompió el silencio, sin embargo, mi estómago se hizo un nudo aún más fuerte. Un grito salvaje y aterrorizado atravesó la casa como un tren de carga. Nunca había escuchado algo así. Era un sonido de gruñido y chirriante e inmediatamente mi mente volvió a los versos de la canción. Salté de mi escritorio y seguí el ruido al instante. Se detuvo antes de entrar en la habitación de mi hija, que es donde me condujeron, y en esa fracción de segundo mi corazón también se detuvo. La rapidez con la que cesó el sonido fue casi tan inquietante como el sonido mismo. Cuando entré, no vi nada al principio, ni siquiera a mi hija. Luego la encontré agachada en la esquina dándome la espalda y podía escuchar un sonido extraño que incluso ahora no puedo describir. Me apresuré hacia ella y la levanté, y mis manos sintieron una humedad pegajosa en su ropa. Era cálido y espeso, y me recordó a un jarabe de Caro. Le di la vuelta y vi lo que estaba tocando. Era la sangre que cubría la parte delantera de su camisa, e inmediatamente entré en pánico. No pensé en otra cosa que no fuera averiguar dónde estaba sangrando. La llevé al baño, le arranqué la camisa y la limpié rápidamente con una toallita para encontrar el corte. Encontré algunos rasguños en sus brazos y me froté más fuerte buscando la fuente de tanta sangre, pero no encontré nada más. En mi pánico por limpiarla, no me había dado cuenta hasta el momento de que no estaba llorando o ni siquiera emitía ningún sonido. Le miré la cara y aparte de la sangre que le corría por la barbilla se veía completamente bien. Su mandíbula se movía hacia arriba y hacia abajo masticando algo y con dedos temblorosos lo saqué de su boca. Parecía una delgada pieza de cuero. Lo tiré a la basura y me limpié los dedos en mis pantalones. Recogí a mi hija para llevarla a su habitación para investigar el origen de la sangre, pero en la esquina de su habitación donde originalmente la había visto agachada, había una marañada de pieles y tendones muertos y ensangrentados que recogí de inmediato, como el gato que había adoptado del refugio hace solo un año. Le faltaba una oreja. Le grité a ella, grité de miedo, enojo y pánico a mi hija que estaba parada a mi lado con sangre secándose en sus manos, brazos y cara, mientras sus ojos azules me miraban como piscinas de agua en blanco. La puse en la bañera mientras limpiaba el desorden en su habitación. Me lavé con peróxido de hidrógeno y detergente para alfombras hasta que me dolieron los brazos, pero al final todavía había una pequeña mancha marrón que me servía como recordatorio de lo que había sucedido a mi gato. En el baño escuché los ecos de la voz de mi hija mientras cantaba la canción nuevamente. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el cadáver del gato tirado en la esquina y mi estómago se encogía aún más. Cuando finalmente me quedé dormido, fue solo unas pocas horas. Me desperté a las 3 de la mañana a la voz apagada de mi hija a través de la pared. Ella estaba rezando. Ella dijo la siguiente oración 3 veces sin pausa. Ahora me acuesto a dormir. Ruego al Señor que mi alma guarde, y cuando muera antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. Jugaremos y cantaremos entre los muertos y nos dará de comer sangre y pan. Haré su trabajo hasta el amanecer y amarlo para siempre, el príncipe de todas las mentiras. Cuando terminó, dijo amén y le escuché gatear de regreso a la cama. Dormí intermitentemente después de eso, pero no mucho. Al igual que la canción, esa oración quedó atrapada en mi cabeza y me enfermó. A la mañana siguiente, la encontré durmiendo profundamente en la cama, cubierta en un charco de su propia orina. No había mojado la cama en absoluto desde que la comencé en esa guardería. E incluso, antes de eso, pensé que habíamos superado ese obstáculo en particular, pero cuando entré en su habitación, el olor enfermizo y dulce no solo había mojado la cama, sino que también había tenido diarrea. Me amordazó
La levanté y la llevé, todavía medio dormida, a la ducha. Cuando la limpié y se volvió más consciente, me miró con ojos cansados. No parecía que hubiera dormido mucho. Cuando habló, su voz era tan seca y ronca, pero más sincera que cualquier otra cosa que hubiera dicho en los últimos días. Me dijo: «Te vas a quemar». Pregunté por ahí para ver si podía encontrar a alguien cuyos hijos fueran a esa guardería. Me llevó unos días, pero finalmente encontré a un amigo del primo de un amigo cuyo hijo estaba inscrito. Lo contacté a través de Facebook y concerté una reunión con él en su casa. Traje a mi hija para que pudiera jugar con su hijo mientras hablábamos en privado. Tanto él como su esposa trabajaban a tiempo completo y parecían sorprendidos cuando sugerí por primera vez que algo en la guardería estaba mal. Dijeron que su hijo Brian nunca se había comportado mejor que desde el comienzo en la guardería. Se fue a la cama sin que se lo dijeran, limpió sus juguetes y no había hecho un berrinche en las 3 semanas desde que se inscribió por primera vez. Le pregunté si revisaban regularmente las cámaras. Admitieron que, aunque lo hicieron varias veces, en realidad no se percataban para mirar regularmente. Cuando sugerí la posibilidad de que las cámaras se graben previamente, me dijeron que sinceramente no se había dado cuenta. Les conté sobre la extraña canción que había escuchado cantar a mi hija y la extraña forma que había estado actuando. Sin embargo, no mencioné al gato porque no quería ser acusada de ser una madre negligente. Dijeron que habían escuchado a Brian tararear algo, pero las palabras nunca aparecieron. Vacilante, pregunté si tenían una mascota. Por una fracción de segundo pensé que vi un destello de preocupación en sus ojos. Luego el padre de Brian habló y dijo que no, pero había visto esa mirada en sus ojos que decía mucho más que cualquier otra cosa que había dicho. Cuando terminamos, llevé a mi hija y me fui. Esa fue la última vez que yo o alguien más habló con cualquiera de los padres de Brian. A la mañana siguiente, vi en las noticias que ambos padres habían sido asesinados en su cama y que su hijo ahora estaba desaparecido. Cuando llevé a mi hija a la cama la noche siguiente, decidí tratar de hablar con ella al respecto. Había deliberado sobre mis preguntas todo el día y finalmente yo había decidido qué preguntarle. He transcrito las preguntas y respuestas lo mejor que puedo a continuación. ¿Qué tipo de juegos jugaste en la guardería con Miss Wendy? Jugamos juegos de imaginación. ¿Quién te enseñó la canción que cantas? La señorita Terry. ¿Quién es la señorita Terry? No lo sé. ¿Es amiga de la señorita Wendy? No, ella juega los juegos de imaginación con nosotros. ¿Te enseñó a decir esa oración por la noche? ¿Qué oración? La que te escuché decir la otra noche. En ese momento, yo le repetí la oración. No lo sé. ¿Por qué mataste a Tony, nuestro gato? Tuve que hacerlo. ¿Por qué? No los iba a dejar entrar. ¿Dejar entrar? ¿A quién? No lo sé. Le pregunté si alguien la había abusado en absoluto. Ella no entendió y tuve que explicar. No entraré en detalles aquí, pero cuando entendió mi pregunta, confirmó que no había sido abusada en absoluto. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que me ibas a quemar? No lo sé. ¿Por qué lo dijiste? Ella me dijo que lo hiciera. ¿Quién? La señorita Terry. ¿Cuándo te dijo eso? Justo antes de decirlo. ¿Te habla a menudo? A veces. ¿Te está hablando a ti ahora? No. ¿Por qué no? Ella está esperando a que te vayas. Esas 6 palabras colgaban entre nosotros en medio del silencio, que era casi apetecible. Sus ojos se movieron hacia arriba y se fijaron en un espacio detrás de mí. Me volví lentamente y no vi nada más que una habitación vacía. Sacudí la cabeza, luego besé en la mejilla y apagué la luz, pero no sin antes comprobar que la ventana estuviera cerrada. Necesitaba un trago y necesitaba pensar. Algo estaba sucediendo, pero ¿cómo podría trazar la línea entre la arena o lo sobrenatural si eso es realmente lo que era y la imaginación de un niño? Mientras me estaba sentando en la sala de estar, sorbiendo un vaso de whisky y contemplando estas cosas, sentí un escalofrío en el aire, como si el aire acondicionado se hubiera arrancado, excepto que la casa no permaneció tan silenciosa como la tumba. Fue entonces cuando la vi de pie al final del pasillo. Pensé que ella debía estar sonámbula, dadas las circunstancias. Honestamente lo esperaba a medias. Vacié el vaso saboreando el sabor picante de madera del whisky y me levanté de mi asiento. La llamé, pero ella no respondió
Ella simplemente se quedó allí sin fuerzas y al final del pasillo. Comencé a caminar hacia ella y fue entonces cuando vi el brillo metálico en sus manos. Estaba sosteniendo un cuchillo de cocina. Me apresuré hacia ella ahora, llamándola y tratando de despertarla antes de que se lastimara, pero cuando me miró, me congelé. Sus ojos eran negros y sus labios se apretaban con una sonrisa tan amplia que podía contar sus dientes si tenía ganas. Las lágrimas corrían por sus mejillas y salpicaban la alfombra. No podía pensar en otra cosa que hacer, así que comencé a recitar la oración. Ella no hizo nada, no estaba segura de lo que esperaba que hiciera. Tal vez había visto demasiadas películas o quizás mis esperanzas de salvación eran demasiado altas, pero ella no hizo nada más que quedarse allí, escuchando mi recitación de las escrituras. Finalmente, me quedé en silencio. Cuando dio un paso adelante, estaba rígido como si sus extremidades estuvieran envueltas en tablilla y estaba siendo controlada por un tirititeo. Retrocedí lentamente, saqué mi teléfono celular de mi bolsillo y marqué al 911. La mujer respondió a la línea, pero no pude escuchar mucho más que estática en el otro extremo cuando trató de hablar. Le dije que necesitaba ayuda y que mi hija necesitaba una ambulancia, pero no estaba segura de haberme escuchado porque inmediatamente después del teléfono terminó la conexión y la batería se agotó. Ella continuó dando un paso adelante y con cada paso repitió su canción. Nos comemos sus dientes. Dio un paso. Nos comemos sus huesos. Y dio otro paso. Entonces sentí aún más frío y la habitación pareció oscurecerse. Entonces creí ver la débil figura de una mujer y una niña de pie al final del pasillo justo antes de que se apagara la bombilla. Les cortamos la garganta dentro de sus hogares. Y dio otro paso. Entonces corrí hacia mi hija. Me abalancé sobre el cuchillo en su mano y apareció en un arco que brillaba a la luz detrás de mí. Sentí el cálido dolor en mi antebrazo cuando me atravesó la piel, pero agarré la hoja, lo atrapé justo por encima del mango y el metal rasgó mi palma mientras se lo quitaba. Arrojé el cuchillo detrás de mí y lo escuché caer al suelo. Levanté a mi niña en un abrazo de oso y la abracé mientras luchaba por rascarme y morderme cuando sentí el tirón contra mí. Mi sangre se convirtió en hielo. No podía ver nada, pero sentí que algo en la oscuridad trabajando contra mi brazo, tirando de los pies de mi hija. Tiré más fuerte y grité por el esfuerzo, pero uno de los dedos de mi hija se abrió camino hasta las hendiduras de mis antebrazos y se clavó profundamente en mi carne. La libré del dolor y supe que había cometido un grave error. Como una muñeca flácida, vi a mi hija llegar al final del oscuro pasillo y desaparecer en la sombra. Corrí tras ella y encendí la luz de su habitación para iluminar el resto del pasillo desde el ambiente, pero el pasillo estaba vacío. Mi hija ya no estaba. La policía entró poco después y les dije que alguien se la había llevado, pero no creía que creyeran mi historia de otra manera. Lanzaron una investigación completa, pero no creo que la encuentren jamás. Regresé a la guardería a la mañana siguiente, pero el edificio donde una vez dejé a mi hija no era más que un almacén vacío con un aviso rosado de condena y pegado en la ventana interior. El sitio web en el que una vez ingresé para verificar las cámaras ya no existe, ni siquiera en mi historial de internet. Todavía me despierto por la noche, por lo general son alrededor de las 3 de la mañana y puedo sentir la misma frialdad que sentí esa noche que desapareció. Una vez pensé que incluso podía escuchar un susurro a través del silencio. No era su voz, pero pude distinguir 3 palabras. Pioisen. No sé qué idioma es, pero me he quedado grabado desde entonces. Si alguien tiene alguna información sobre el paradero de mi hija, hágamelo saber. Se llama Dorothy, tiene 3 años, tiene el cabello rubio, ojos azules y fue vista por última vez con una pijama rosa. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta,
Sobre todo no olvides compartir con tus amigos y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Tus mayores miedos los encontrarás aquí. Yo soy el de la medianoche.